Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Toda esta semana les recuerdo lo sucedido en Valencia. No quería ver imágenes y la verdad es que me he enganchado con el programa de un español que está haciendo una labor brutal, que es el canal de Iker Jiménez, que muchos lo conoceréis porque siempre ha hablado del misterio durante muchísimos años. Luego tiene un canal que se llama Horizonte, un programa, y luego en su canal particular de YouTube, canal Iker Jiménez, lleva toda esta semana no solamente narrando en directo qué ocurre, sino ayudando directamente, cosa que si el Estado, cualquier Estado del mundo entendiese por un momento el cambio que ha dado el mundo con el poder emitir en directo, con las redes sociales, que esta es la parte positiva de las redes sociales, y estuviese haciendo esto que hacen estas personas en directo, recaudando dinero, dando información 24 horas. El Estado tiene para dar información 24 horas. ¿Dónde recoger comida? ¿Dónde recoger herramientas? ¿Dónde? Lo sigo sin entender. El Estado es absurdo. Dicho esto, nos vamos a hacer un viajón, como si fuese algo psicodélico. Sinceramente, creo que hace falta enviar un fuerte abrazo a Valencia. Y nos vamos a revisar fobias y vidas pasadas, una relación entre fobias y vidas pasadas, terapias de las regresiones. Yo no me he hecho ninguna, tengo muchos amigos que se han hecho. En este podcast que tiene que ver con la vibración cuántica del día. Hace unos días hice uno de las visiones en el lecho de muerte y las experiencias cercanas a la muerte. Nos vamos, como dice la canción, de paseo a un viaje galáctico. Muchas fobias, eso lo cuenta un autor que se llama Stevenson, pueden tener relación con vidas pasadas. La fobia, según las teorías psicoanalíticas, es un condicionamiento, o la fobia, de evitación que está conectado con experiencias traumáticas de la infancia. Pero existen casos en los cuales es imposible encontrar tales traumas de infancia. En la misma vena, tampoco hay explicación alguna genética ni ambiental en los casos de confusión de género. Esto lo va contando Goswami, ni como en los casos de travestismos. De modo que una aplicación lógica sería que se trata de casos de condicionamiento que fluyen desde una vida pasada hasta la vida actual. Stevenson, 1974-1987 y Windham, 1978. A pesar de que esta explicación no coincida con el modelo que he estado tratando en los últimos capítulos, donde hemos hablado, como he dicho, de el karma, el trasvase de información en el momento de la muerte al nuevo karma de una nueva persona, que eres tú, pero con esa información. Esto no es más que otra evidencia de que el modelo simple y la información de la que disponemos y que vamos descubriendo es pequeño. Hay muchísimo más. Lo que debemos de reconocer aquí es lo siguiente: si las fobias son recordatorios de un condicionamiento traumático de una vida pasada, la regresión a vidas pasadas debería tener importantes ventajas terapéuticas. Y existen evidencias de que el recuerdo de vidas pasadas bajo hipnosis, Dolores Cannon, esta es una de las más grandes que existe. Pero hay otro con el que hemos tratado aquí, súper conocido, Edgar Cayce. Otro que tal. Entonces las terapias de regresión pueden ayudarnos a quitarnos cosas. Por cierto, usando la psilocibina, las terapias de psilocibina, esto está contado en un documental muy famoso
en Netflix, que eran 4 capítulos, cada capítulo dedicado a una de los psicodélicos, apareció una persona tartamuda total de toda la vida, que directamente después de una sesión larga, profunda, intensa de psilocibina guiada, se recupera, porque consigue encontrarse con su problema. Esto como recordatorio nada más. Y existen evidencias de que el recuerdo de vidas pasadas bajo hipnosis se ha utilizado con bastante éxito con propósitos terapéuticos. He aquí lo que dice en la contracubierta de un libro conocido, escrito por Goldberg en 1982. Una mujer se curó de su ceguera cuando se enfrentó a algo que hubiera deseado no ver hace 100 años. Una joven compensaba con su anorexia la insaciable gula de una vida anterior. Un cobarde que revive su propio asesinato, puntos suspensivos. En estos libros se da cuenta de cómo la evocación de esos recuerdos de vidas anteriores puede convertirse en un hecho profundamente terapéutico, al igual que muchos científicos duros. Mi primera inclinación fue la de desestimar estos datos como meros reclamos terapéuticos con poca o ninguna sustancia, pero hubo varias cosas, nos cuenta Goswami, que se confabularon para que cambiara de opinión. Amit Goswami, teórico físico. La primera y principal, que yo mismo pasé por una sesión de regresión a vidas pasadas en la década de 1970. Aunque me di cuenta de lo difícil que es distinguir entre la pura fantasía y lo que me surgió durante la sesión, hubo 2 supuestos recuerdos que me produjeron una profunda impresión en lo referente a mis tendencias psicológicas. En segundo lugar, he discutido personalmente sobre este tema con reputados terapeutas de vidas pasadas como Roger Woolger y la metodología me parece completamente creíble. Tercero, a lo largo de los años, con mis viajes y con mis conferencias y cursos he tenido ocasión de escuchar muchísimas historias de regresiones a vidas pasadas y algunas de estas historias destacan por encima de las demás. Como ejemplo, citaré el caso de una mujer que vino a un curso mío sobre la física del alma. Este fue su relato. Mi interés por lo espiritual comenzó de forma aparentemente accidental. Hace 20 años yo pertenecía a una iglesia tradicional y hacía poco que me había casado. No tenía ningún interés por aprender nada de tipo espiritual. Me sentía perfectamente satisfecha con la vida, tal como la vivía. Pero la carrera de mi marido en las Fuerzas Aéreas nos llevó a mudarnos a otro lugar y yo comencé una nueva carrera en la enseñanza. Poco después las cosas comenzaron a complicarse en mi vida. Las tensiones por sentirme lejos de mi familia y por comenzar una nueva carrera y un nuevo matrimonio se agravaron cuando mi marido tuvo que partir a una misión de entrenamiento que le mantuvo alejado durante 2 meses. Algo en aquella experiencia desencadenó una reacción extrema dentro de mí. Una reacción que nunca antes había tenido y que no sabía cómo abordar. Me puse muy ansiosa por el temor a que mi marido me dejara durante su misión. Veía a las mujeres de otros militares de las Fuerzas Aéreas en situaciones similares que se enfrentaban a todo aquello de un modo bastante diferente, por lo que era consciente de que mi reacción era desproporcionada. Hasta aquel momento yo había manejado el estrés muy bien, trabajando en mis estudios y mudándome frecuentemente de lugar con mi familia, ya que mi padre era militar de la Marina. De modo que cuando comencé a padecer aquella ansiedad severa, que me llevó poco después a verdaderos ataques de ansiedad, seguidos por una fuerte depresión, me sentí profundamente desconcertada. Mi estado mental había sido tan absolutamente normal hasta entonces que ni siquiera encontraba palabras para expresar los sentimientos que estaba teniendo. Esto me llevó a echar mano de todos mis recursos mientras intentaba desesperadamente recuperar mi equilibrio mental y emocional. Habiendo tenido siempre una conexión espiritual a través de mi religión, recurrí al pastor en busca de ayuda, pero no me sirvió de nada. Lo que me ocurría le resultaba completamente extraño y algo dentro de mí me hizo sentir traicionada. Yo había estado siguiendo todas las normas de mi iglesia con el fin de ir al cielo cuando muriera y sin embargo estaba viviendo un verdadero infierno en la tierra justo en este momento. De modo que comencé a buscar respuestas fuera de mi iglesia, leyendo todo lo que pudiera aparecer que tenía respuestas para mí. Durante aquella época de búsqueda me encontré con los escritos de Edward Cayce, con los cuales
en los cuales se hablaba de la reencarnación. Fue mi primer contacto con esa idea. Parecía tener sentido, de modo que seguí indagando. En concreto me encontré con las obras de Ruth Montgomery, con un libro titulado Aquí y Después. Aquel libro me vino como agua de mayo en aquel momento. En él, Ruth Montgomery explica el concepto de reencarnación y ofrece ejemplos de personas que habían encontrado ayuda y solaz descubriendo sus vidas pasadas. Y al final del libro explica cómo entrar en un estado meditativo y cómo recordar una misma sus vidas pasadas, es decir, hacerlo nosotros mismos. Me puse a practicar aquello y los recuerdos me llegaron de forma fácil y rápida. El rompecabezas comenzaba a resolverse. El primer recuerdo que tuve fue de una vida con mi marido alrededor de 100 años atrás. En aquella vida yo me encontraba en Denver, Colorado, durante los días de la fiebre del oro. Yo era una chica de salón cuyo trabajo consistía en entretener a los hombres. Ciertamente no era una profesión respetable para los estándares de mi vida actual. Sin embargo, en aquella época y debido a mis circunstancias era la única forma de ganarme la vida. Las cosas me iban bien, hasta que un día llegó a la ciudad un extraño, mi marido de hoy, y entró en el salón en el que yo trabajaba. Hubo un instante de reconocimiento entre nosotros. Posteriormente sabría que habíamos pasado muchas vidas juntos antes de aquello. De inmediato sentí la conexión y quise irme con él y dejar atrás mi vida en el salón. Sin embargo, él era un buscador de oro y sus únicas pertenencias viajaban a lomos de una única mula. No podía sustentar a una esposa y mucho menos a una familia, de modo que me dejó allí. Lo que para mí había sido una vida aceptable hasta aquel momento, se me antojaba ahora sórdida e indeseable. A partir de aquel momento, en aquella vida, me sumí en un estado de desesperación. Tiempo después, terminaría asesinada en mi cama. Las similitudes entre lo vivido en aquella vida y mi vida actual hicieron una especie de clic dentro de mí y supe por qué me sentía tan ansiosa y tan temerosa. Aunque no diría que la curación fue instantánea, aquello me abrió ciertamente las puertas de la comprensión en mi conciencia, que me llevaría con el tiempo a la curación. Yo parafrasearía aquí: la conciencia es el fundamento de toda curación. Algo en mí recordaba que él ya me había dejado antes, aunque no había tenido otra elección. Algo en mí recordaba que a mí me había partido el corazón y algo en mí recordaba que había deseado tanto morir que atraje ciertamente las circunstancias para que aquello sucediera. Tenía la sensación de que todo aquello estaba sucediendo de nuevo. Naturalmente, me aterrorizaba dormir sola, pues sabía lo que había sucedido anteriormente. La asesinaron. El misterio comenzó a aclararse y recobré mi paz mental. En aquel momento, dudo que nada hubiera podido convencerme de la validez de la reencarnación, salvo una experiencia directa de ella. En consecuencia, soy muy comprensiva cuando los demás no lo aceptan. Es algo que hay que experimentar para creer verdaderamente en ello. De otro modo, no será más que una teoría interesante. Para mí no es una teoría, es una realidad que casi literalmente me salvó la vida, o al menos mi salud mental. El relato es chulo, fascinante. Este relato y otros tantos los podemos encontrar en muchos autores que hay por ahí. Edward Cayce es uno de ellos, Dolores Cannon, montones. Esto me recuerda a muchas series y películas que tienen que ver con eso. Los estudios realizados por investigadores contrastados durante las sesiones de regresión también apoyan la idea de la reencarnación. Vamos a ver otro ejemplo, el de la investigadora de Helen Wobmach. Wobmach ha investigado 1088 casos de regresión y ha tabulado la distribución de las vidas pasadas recordadas en función del sexo, la raza y la clase socioeconómica, e incluso ha correlacionado los datos con la curva de crecimiento de la población. Wambach se escribe lo digo para si le interesa, W-A-M-B-A-C-H. Wambach.
encontró que con independencia del género de la persona que hiciera la regresión, las vidas pasadas de sus sujetos se distribuían de forma bastante igualada entre los sexos. 50,6% de varones, 49,4% de mujeres, que se corresponde casi a la perfección con la distribución de géneros en la población real. El mismo resultado se obtuvo en la distribución por razas, aun cuando los pacientes de Wombatch eran en su mayor parte blancos. De forma similar, el desglose socioeconómico de las vidas pasadas seguía una tendencia histórica. Entre las vidas de tiempos más antiguos, que habían sido recordadas, solo eran de clase alta en torno al 10%. El resto eran pobres. Para los porcentajes, pero los porcentajes cambiaban en casos más modernos, coincidiendo con el cambio de nuestro espectro socioeconómico. Y curiosamente, Wombatch descubrió que la distribución temporal de las vidas recordadas seguía la curva empírica de crecimiento de la población. De modo que aquí tenemos otra respuesta a la paradoja de la población de la idea del alma. ¿Cómo puede un número fijo de almas mantener el ritmo de la explosión demográfica? Esta es la respuesta de Wombatch. Las almas nacen cada vez con mayor frecuencia a medida que avanza el tiempo. De esta investigación da cuenta un autor que se llama Binney, B-I-N-E-Y, en 1993. Y ahora, para cerrar este capítulo, vamos a entrar de manera muy breve al autor Edgar Cayce. Lo próximo que tenemos entre manos tiene que ver con los desencarnados, con los ángeles. Bueno, no es que sean los ángeles desencarnados, son dos cosas distintas. A mí todo esto me fascina, literalmente. Con gente que ha estudiado estas cosas, sabiendo lo que sabemos ya acerca de la energía. Las leyendas dicen que Buda podía ver 500 vidas. No solo las suyas propias, sino también las de los demás. Esto no está documentado históricamente, porque de otras cosas no sabemos si existió Buda, pero existen algunos casos históricos, aunque yo haya visto Buda en mis viajes psicodélicos, pero existen algunos casos históricos de personas que eran capaces de leer las vidas pasadas de los demás. Autor Sugrue, S-U-G-R-U-E, 1961. Doy estos datos por si alguien quiere investigar y meterse a buscar estas cosas. Repito, esto no está documentado históricamente, pero existen algunos casos históricos de personas que eran capaces de leer las vidas pasadas de los demás, siendo el ejemplo más conocido de los últimos tiempos el de Edgar Cayce. Bajo sueño hipnótico, Cayce hizo alrededor de 2.500 lecturas de vidas pasadas, a veces en más de una ocasión, pero sin contradecirse nunca a sí mismo. En ocasiones sus lecturas involucraban aspectos de períodos de la historia que posteriormente pudieron ser comprobados. En cierta ocasión le dijo a una persona que en su vida anterior había sido mojataburetes, pero ni siquiera él sabía lo que era aquello. La posterior investigación demostró que aquella había sido una ocupación conocida en los tiempos de los primeros colonizadores de América. Los mojataburetes ataban con correas a las sospechosas de brujería a un taburete y les echaban baldes de agua fría. ¿Cómo podría una persona como Cayce mirar a través de la ventana no local de otra persona? La respuesta del propio Cayce era la memoria acásica. Para lo cual, una traducción aceptable sería memoria no local. Pero creo que existe una explicación más tangible en la misma ventana no local de nuestro modelo. La cuestión estriba en que, en principio, la consciencia es una. Así, la ventana no local de una persona, ventana que conecta todas sus encarnaciones, está abierta para todo aquel que sepa cómo mirar a través de ella, pero se trata de una capacidad muy poco habitual. En la India se dice que esta capacidad llega de forma natural con la liberación. Evidentemente, Cayce la había alcanzado. Hemos estado hablando de datos relativos
a experiencias que implican a personas en la realidad manifiesta. Pero también están los datos ciertamente controvertidos de personas médiums en su mayoría que afirman comunicarse directamente con la persona muerta en el otro mundo. Se han construido escenarios enteros del otro mundo, todos ellos sumamente dualistas, esto es lo que cuento, ¿no?, de los infiernos sobre todo, basándose probablemente en este tipo de evidencias. De estos temas es de lo que voy a tratar en los siguientes capítulos. Por cierto, vamos a hacer una cosa porque el tema me fascina. Vamos a revisar algunos libros de Kais, de Dolores Cannon, y vamos a revisar literalmente algunas de las experiencias contadas con ellos, con personas, para irnos a ver qué pasaba en otros tiempos, incluido futuro, no solo presente. Porque sí, parece ser que también estaban en el futuro. ¿Cómo es posible? Bueno, pues eso es lo que es fascinante. Un abrazo bien grande, hasta mañana.